Con este ejemplo que vamos a utilizar sobre lo que han venido desarrollando en el Caribe, particularmente, en un principio en el Caribe y posteriormente en Centroamérica, de lo que es el CRIF. Hemos platicado sobre estas ideas de lo que hicieron en España con el Consorcio de Compensación de Seguros. Y bueno, ahora vamos a revisar un poco lo que ocurrió o lo que ha ocurrido en el Caribe a partir de esta idea de seguros paramétricos. Hemos planteado que para poder responder de manera apropiada a una situación de desastre, se requiere inteligencia. En este caso, observen muy bien la palabra modelos. Estamos hablando de inteligencia como este proceso de recopilar información, de organizarla, de analizarla y de generar un conocimiento. En este caso, vamos a hablar de modelos. También vamos a hablar de coordinación. Y recordarán ustedes esta idea de seguros, de mutualidad, de cautivas, en la cual un grupo de países crea su propio seguro, a diferencia de lo que vimos en España, donde el Consorcio de Compensación de Seguros crea un seguro para su país, un seguro administrado por el gobierno. En el caso de este conjunto de países del Caribe, crean un seguro para ellos que también tiene un fondo. Entonces es una especie de cautiva y de mutualidad entre países para atender riesgos catastróficos. Y los recursos los administran a partir de la figura de un seguro paramétrico. Entonces vamos a ver qué es esto del seguro paramétrico. Y bueno, hemos planteado que el tema de recursos tiene enfoques técnicos, un enfoque logístico y un enfoque financiero. Y es muy interesante porque cuando hablamos de seguros normales, pensamos en un ajustador. Es decir, viene una persona, corrobora que existe el daño, cuantifica el daño y entonces nos da la cantidad proporcional a ese daño para reparar ese daño. Y entonces eso tiene una carga técnica importante. También hay un enfoque logístico en lo que llega el asegurador y luego llevan el bien a reparar. Entonces, el caso del seguro paramétrico reduce un poco el enfoque técnico del daño, es decir, la evaluación del daño desde la característica técnica en un principio, y se centra particularmente en el enfoque financiero. Y ahorita vamos a ver qué diferencias existen en cada uno de ellos. Entonces, como verán, venimos ya integrando algunas ideas, algunos conceptos interesantes, y hoy lo vamos a ver a través de lo que plantea el equipo, particularmente del doctor Mario Ordaz y de Eduardo Reynoso, mexicanos, que han participado de manera muy interesante en lo que ha ocurrido en el CRIT en el Caribe. Antes de empezar a ver los seguros paramétricos, quiero recordar un poquito lo que es esta idea del bono catastrófico. En este caso es un bono paramétrico. ¿En qué consiste? Recordarán ustedes esta idea del bono catastrófico. De entrada, el bono es una especie de préstamo. ¿Y en qué consiste? Primero, un gobierno inicia el proceso y evalúa el riesgo. Determina para ciertos escenarios grandes cuál podría ser el costo de los daños, las pérdidas, los costos adicionales, es decir, se cuantifica este riesgo en particular. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Entonces evalúas tu riesgo. Después hay un emisor, en este caso es el Banco Mundial, emite bonos. El bono es un préstamo. Entonces el gobierno de México le pide un préstamo a los mercados internacionales y en este préstamo hay una serie de cláusulas. Lo primero es el valor nominal, ¿no? El valor del préstamo. Las cláusulas establecen los criterios que se tienen que cumplir. La tasa nominal es cuánto se te va a estar pagando, porque pues ese dinero, así como tú me lo prestas, yo lo coloco en una inversión
y esa inversión pues a mí me va a dar unos intereses. Entonces esos intereses yo no me los quedo, se los entrego al inversionista. Y hay una fecha en la cual termina nuestro compromiso, pero también hay una serie de premios, de cupones. ¿Por qué? Porque el inversionista está arriesgando su dinero. Entonces, a cambio de ese riesgo, nosotros le damos un premio. El inversionista invierte su dinero, nos da el valor del bono y en este dinero se mete a una cuenta donde pues produce intereses y entonces el gobierno paga los intereses, la tasa, que en realidad no la paga, simplemente la transfiere, y lo que sí paga, lo que sí nos toca pagar son los cupones. Estos cupones hay que pagárselos al inversionista. Entonces, ¿qué recibe el inversionista? Pues recibe el dinero de invertir sus intereses en una cuenta más un premio. Todo esto dirías, bueno, pero ¿por qué le dan un premio? Pues porque está arriesgando su dinero. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una decisión. ¿Ocurre o no ocurre el desastre? Si el desastre no ocurre, haz de cuenta, no ocurre el desastre, al inversionista, cuando se venza el periodo, cuando llegue la fecha de vencimiento, le devolvemos su dinero y además de su dinero, pues se llevó sus rendimientos, esos eran de él de todas maneras, y se lleva su premio, que son los cupones. Ahora, ¿qué pasa si sí ocurre el desastre? O si sí ocurre el evento, más que el desastre es un evento en este caso. Si sí ocurre el terremoto o el huracán, esta persona pierde su inversión y el gobierno recibe todo el dinero. Entonces el gobierno se queda el dinero. Entonces el emisor le entrega el dinero acá y pues ya se atiende el desastre. ¿Cuáles son las ventajas de esto? La primera es que, bueno, hay que hacer una evaluación de riesgo. La segunda es que a ti te prestaron un dinero que lo tuviste guardado, ese estuvo guardado, el emisor lo tuvo guardado, y en caso de desastre, inmediatamente te pagan el dinero. Basta con que ocurra el fenómeno para que a ti te paguen el dinero. Y si pasa el tiempo y no ocurre nada, pues le devuelves su dinero más sus cupones. Recordarán ustedes que los mercados de seguros no le quieren entrar al tema de los seguros catastróficos. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Y ya hemos visto que ahorita estamos en una etapa de mercado duro, donde las primas son muy altas y los inversionistas pues no quieren tomar riesgo catastrófico, porque también es riesgo sistémico, entonces no le quieren entrar tan fácilmente. Por lo tanto, el bono catastrófico tiene varias ventajas. Primero, es muy rápido el cobro. El cobro es casi inmediato. En el momento en el que se corrobora que existió el fenómeno, te entregan el dinero. La ventaja también de esto es para el inversionista, pues que hay un monto máximo. Es decir, el valor máximo no puede crecer demasiado. Se pierde un poco el riesgo de insolvencia porque el dinero está guardado. El emisor recibe el dinero y el dinero está guardadito. Y como está guardado, pues ahí no puede haber insolvencia. El dinero ahí está. Y no puede haber insolvencia porque hay una cantidad máxima y porque, como sea, el dinero está guardado. Entonces, para efectos de riesgo catastrófico, el bono, que es como el que ha emitido México, pues resulta una buena inversión. ¿Y en qué consiste? Hemos platicado nosotros, básicamente o esencialmente, hay una serie de cláusulas donde dicen, si ocurre un desastre, perdón, un sismo en esta o en esta zona, y tienen las características del sismo, con cierta magnitud y cierta profundidad dentro de esos cuadritos, dentro de esos píxeles, entonces te entrego el dinero. Ahora, aquí es interesante porque en el caso mexicano, en caso de que ocurra, dependiendo de la magnitud y dependiendo de la zona y la profundidad, te pueden entregar diferentes proporciones.
el 25%, el 50%, el 75% o el 100%. Entonces recordarán ustedes que en 2017 pues ocurrió aquí un evento que superó la magnitud de 8 y por lo tanto automáticamente se activó al 100%. Y entonces aquí no hace falta un ajustador, no tiene que ir nadie a calcular el nivel de daño. Simplemente ocurre el peligro y automáticamente te pagan. Ahora, recordarán ustedes, este es nuestro modelo de riesgo de desastre. Entonces el riesgo de desastre son daños, pérdidas, costos adicionales, que habitualmente lo colocamos dentro de las pérdidas. Y esto es el riesgo que tiene que ver con el peligro, los bienes expuestos, es decir, la cartera de bienes que están expuestos y su valor, depende de cuánto valgan, ya hemos dicho que podemos calcular el valor de esto, y la vulnerabilidad, es decir, cuál es la susceptibilidad al daño. Con estos elementos nosotros podemos calcular el daño para diferentes escenarios. Ahora, existe el bono catastrófico que no utiliza todo el modelo. Si se dan cuenta, no utilizamos todos los datos. ¿Qué necesita el bono catastrófico? Única y exclusivamente el peligro. Y es lo que le llaman un parámetro global. Es decir, si ocurre el peligro, con eso basta. No necesitas más que corroborar que existió el peligro. Pero como verán, hablar de peligro no implica hablar de riesgo. O sea, el peligro lo relacionas, estos cuadros que están aquí, o triggers, que también les llaman, nos marcan las zonas donde si ocurre un evento nos causaría daño. Entonces, para estos eventos grandes, si ocurre el evento en ese cuadrito con esas características, pues nos pagan una cantidad. Y por lo tanto, el bono catastrófico se concentra específicamente en la ocurrencia de un peligro. Sin embargo, esto es un problema porque pueden ocurrir dos cosas que le llaman riesgo base. El riesgo base significa que puede haber daños y no te paguen. ¿Qué quiere decir eso? Si ocurriera un sismo pequeñito, pero debajo de la Ciudad de México, uno de 5 grados, 6 grados, de magnitud, 5 o 6, lo que podría ocurrir es que se presenten daños, pero esa hipótesis no está dentro de los triggers. Me regreso acá. Para la Ciudad de México está considerados eventos más pequeñitos. Más grandes, perdón. O la otra, que no ocurran daños y de todas maneras te paguen. Entonces, en este tipo de instrumentos donde el parámetro es global, puede ocurrir el riesgo de base, que significa que haya daños y no te paguen, porque pues ocurrió fuera del lugar donde tú estableciste como parámetros, es decir, tus cláusulas establecían parámetros en un lugar y ocurrió en otro lugar y pues no te lo pagan. O la otra es que ocurre el evento, no ocurran daños ni pérdidas y a ti te paguen el dinero. En los dos casos es injusto, es incorrecto que te paguen por un evento donde no hubo daños o donde haya daños y no te paguen. Y eso es el riesgo más importante de los bonos catastróficos, particularmente aquellos que utilizan parámetros globales, es decir, parámetros centrados en el peligro. Ahora vamos a conocer un poquito sobre el TIFT y para recordar de qué estamos hablando. Centroamérica y el Caribe son paraísos naturales, ricos en diversidad cultural. Pero la región enfrenta constantes amenazas de tormentas tropicales, terremotos y lluvias torrenciales, entre otros eventos. Los recursos financieros necesarios para que los gobiernos respondan a estos desastres son considerables, y en la mayoría de casos, la demanda excede la capacidad del gobierno para movilizar recursos internos y externos para responder a las emergencias.
Por ejemplo, entre 1970 y 2010 se presentaron 24 eventos adversos como terremotos, ciclones tropicales e inundaciones devastadoras que generaron daños y pérdidas por más de 30.000 millones de dólares en Centroamérica. De esos daños y pérdidas, un 64% fueron causados por eventos climáticos extremos y un 36% por terremotos. El impacto que los desastres tienen en la infraestructura y la producción de bienes y servicios puede debilitar el desempeño macroeconómico y fiscal y, en consecuencia, la habilidad del Estado para garantizar el bienestar de la población. ¿Cómo hacer frente a estos desafíos? Una opción es implementar instrumentos de protección financiera ante desastres que provean acceso a liquidez de una manera oportuna y costo eficiente. Estos instrumentos deberían ser parte de un marco integral de políticas públicas para la gestión del riesgo fiscal y por desastres. La protección de las finanzas públicas incluye un rango de instrumentos como fondos de reserva, líneas contingentes de crédito, seguros por daños a bienes públicos, bonos por catástrofes y seguros paramétricos, entre otros. Los países de Centroamérica han priorizado el acceso a seguros paramétricos por riesgos de desastres como una herramienta de protección financiera ante la falta de liquidez luego de desastres. Los pagos por indemnización de estos productos se hacen efectivos cuando las pérdidas modeladas son mayores que el deducible de las primas, pues el uso de modelos en lugar de evaluaciones sobre daños facilita el pronto pago por reclamos. En el 2015, el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, COSEFIN, firmó un memorando de entendimiento con el mecanismo CRIF-SPC que permite a los países asegurar su acceso al mercado de reaseguros a costos más bajos. El Banco Mundial trabajó de cerca con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para establecer un fondo multidonantes creado para apoyar el desarrollo de nuevos productos del CRIF-SPC para sus actuales y potenciales miembros y para facilitar el ingreso de más países de Centroamérica. A la fecha, el Fondo Multidonantes ha aportado más de 40 millones de dólares al mecanismo y cubrirá los costos de reaseguro y los desembolsos no cubiertos por reaseguradores, lo que permite una capitalización más rápida. En septiembre de 2016, los donantes aprobaron cubrir la prima de ingreso para nuevos miembros de CRIF-SPC, equivalente al monto pagado por los países por la prima del primer año. El CRIF-SPC ofrece grandes beneficios a los países participantes en términos de eficiencia. Los países miembros del CRIF-SPC pueden reducir costos de operación y optimizar recursos al evitar intermediarios y reducir pagos por evaluación. Por el tipo de modelo usado, no es necesaria la evaluación in situ. Beneficios financieros. En caso de desastre mayor, el país podría recibir hasta 20 veces o más el monto pagado por la prima del seguro, dependiendo de los parámetros seleccionados. Si los países participan de forma colectiva en los mercados de reaseguro y capital a través de CRIF-SPC, los países de Centroamérica podrían obtener un ahorro equivalente a cerca del 36% del valor total por primas. Flexibilidad. Los países de Centroamérica tendrán la opción de elegir el tipo de riesgo, los parámetros de su prima y, de acuerdo con sus finanzas, cuánto invertir en esta. Utilidad demostrada. Desde su creación en 2007, CRIF-SPC ha desembolsado 15 pagos a sus países por un total aproximado de 38.8 millones de dólares. Nicaragua recibió $500,000 como pago en junio de 2016 tras un terremoto, convirtiéndose así en el primer país centroamericano en recibir un pago. Inmediatez. CRIF-SPC provee pagos en 14 días o menos después de un evento elegible. Es una forma eficiente de cubrir cualquier falta de liquidez luego de un desastre, justo cuando la liquidez suele ser más necesaria. Ha llegado el momento para que Centroamérica y el Caribe se posicionen como líderes en la implementación de políticas integrales para la gestión del riesgo fiscal y por desastres. Con el apoyo de donantes internacionales y el Banco Mundial, iniciativas como CRIF-SPC ayudarán a alcanzar este objetivo. Bueno, entonces lo que podemos ver aquí es que CRIF comenzó con un fondo. Ese fondo es un fondo parecido a un fondo mutual
que donantes de diferentes partes del mundo le fueron donando al Caribe y a Centroamérica. Entonces, eso lo haría parecido a una mutual. Sin embargo, además de tener un fondo, establecieron seguros paramétricos, pero en este caso lo que hay es un modelo. Hablan todo el tiempo de que lo que diga el modelo, lo que diga el modelo. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a CRIFT, primero hablamos de seguros paramétricos, pero no son seguros donde el evento es la amenaza, solamente con la amenaza basta, que sería el bono por catástrofe. El bono catastrófico, si hay una amenaza, este es un préstamo y además, si ocurre el sismo o el huracán, automáticamente te pagan. En este seguro paramétrico hay un modelo de riesgo. Si el modelo de riesgo determina que hay daño, entonces te pagan. Y con esto reduces un poco el riesgo de base. Ahora, este modelo lo hicieron mexicanos y ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, vemos otros instrumentos, ¿no? Vemos bonos, vemos seguros, el seguro normal, las líneas de crédito, esto lo vamos a platicar también después, que es que te presten dinero, tienes tu propio fondo, que ya vimos que esto es una retención de riesgo, esto es retención de riesgo, y bueno, estos tres son transferencia de riesgo. Entonces, el seguro paramétrico tiene un modelo, de eso hablaban, modelo, lo repiten ellos. Entonces, solamente voy a darle un poquito para que escuchen esa parte, primero de que es un fondo mutual, donde los donantes generaron el fondo, y segundo, quiero que pongan atención a la parte que dice que cuando el modelo dice que hay daños y esos daños son mayores que la prima, entonces se activa el seguro. Escuchen esa parte. Centroamérica y el Caribe son paraísos naturales, ricos en diversidad cultural. Pero la región enfrenta constantes amenazas de tormentas tropicales, terremotos y lluvias torrenciales, entre otros eventos. Los recursos financieros necesarios para que los gobiernos respondan a estos desastres son considerables, y en la mayoría de casos, la demanda excede la capacidad del gobierno para movilizar recursos internos y externos para responder a las emergencias. Por ejemplo, entre 1970 y 2010 se presentaron 24 eventos adversos como terremotos, ciclones tropicales e inundaciones devastadoras que generaron daños y pérdidas por más de $30,000 millones en Centroamérica. De esos daños y pérdidas, un 64% fueron causados por eventos climáticos extremos y un 36% por terremotos. El impacto que los desastres tienen en la infraestructura y la producción de bienes y servicios puede debilitar el desempeño macroeconómico y fiscal y, en consecuencia, la habilidad del Estado para garantizar el bienestar de la población. ¿Cómo hacer frente a estos desafíos? Una opción es implementar instrumentos de protección financiera ante desastres que provean acceso a liquidez de una manera oportuna y costo eficiente. Estos instrumentos deberían ser parte de un marco integral de políticas públicas para la gestión del riesgo fiscal y por desastres. La protección de las finanzas públicas incluye un rango de instrumentos como fondos de reserva, líneas contingentes de crédito, seguros por daños a bienes públicos, bonos por catástrofes y seguros paramétricos, entre otros. Los países de Centroamérica han priorizado el acceso a seguros paramétricos por riesgos de desastres como una herramienta de protección financiera ante la falta de liquidez luego de desastres. Los pagos por indemnización de estos productos se hacen efectivos cuando las pérdidas modeladas son mayores que el deducible de las primas, pues el uso de modelos en lugar de evaluaciones sobre daños facilita el pronto pago por reclamos. Ok, a ver aquí. Lo que están diciendo es que las pérdidas son modeladas, es decir, un modelo calcula cuál es el nivel de daño. Si este nivel de daño es superior, automáticamente te pagan el máximo que tú contrataste. Y esto hace que sin tener que mandar ajustadores a calcular el daño, automáticamente se hace efectivo el monto que contrataste. Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia. En este caso ya no utilizas únicamente los datos de la amenaza o del peligro. Estás utilizando modelos de riesgo.
En el 2015, el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, COSEFIN, firmó un memorando de entendimiento con el mecanismo CRIF-SPC que permite a los países asegurar su acceso al mercado de reaseguros a costos más bajos. El Banco Mundial trabajó de cerca con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para establecer un fondo multidonantes creado para apoyar el desarrollo de nuevos productos. Ok, aquí lo único que agregaría es, se creó un fondo, hay un fondo que es mutual, le pertenece a estos países, a partir de donantes, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea particularmente, más lo que los mismos países aportan, ¿no? Entonces, recordemos qué es el riesgo. El riesgo es un futuro negativo y creíble. Es creíble porque se basa en modelos y lo construimos intelectualmente. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación de la realidad. Y el modelo pues puede ser a escala como este, o puede ser un modelo teórico también, donde a partir de ciertos conceptos y datos modelamos, representamos la realidad. Y entonces, ¿qué hay en el centro de un seguro paramétrico? No hay un dato de amenaza, sino hay un modelo de riesgo. ¿Y cuál es el modelo de riesgo que nosotros tenemos? Pues el conocimiento sobre los peligros, el conocimiento sobre los bienes expuestos, que aquí le llaman cartera. Ustedes van a escuchar la cartera, la cartera, la cartera. La cartera no es otra cosa más que el conjunto de bienes expuestos asegurados y la vulnerabilidad de estos productos, de estos bienes. Ahora, aquí es importante la calidad de los datos. Si tenemos malos datos, el modelo pues, nos va a dar malos resultados. O sea, esto es una función matemática, son cálculos que si le das datos malos, pues te va a dar malos datos. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? ¿Cuál es la cartera? ¿Qué es la cartera? ¿Dónde está? ¿Y qué valor tienen los bienes expuestos? ¿Cuál es su valor económico? Y la segunda parte, pues necesitamos saber características de estos bienes, características que los hagan vulnerables para entonces sí poder calcular cuánto costaría esa pérdida. Veamos qué se ha hecho con lo de los modelos. Vimos en la última sesión, nos hablaban de las diferentes estrategias que ha venido haciendo el gobierno de México para la transferencia. Pero primero vamos a escuchar al doctor Eduardo Reynoso, sobre la importancia de los modelos. Entonces, la primera estimación, recordarán, hace más de un año que hicimos fue de 84 mil millones de pesos, ¿no? Y esto lo hicimos con una cartera que teníamos nosotros del 2015. Esta estimación la hicimos en septiembre de 2017. ¿Qué pasó aquí? De entrada, y hasta las pérdidas que ha reportado AMIS es tal vez un poquito más que esto a la fecha. Entonces, esto nos arroja un factor de 4 de sobreestimación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, por un lado, nosotros, al no tener la cartera vigente, lo incrementamos por la inflación. Bueno, aquí un detalle importante de lo que está diciendo el doctor Reynoso. Ellos calcularon 80 mil millones de pesos de pérdidas de los seguros. Y al final de cuentas salieron 17 mil, es decir, 4, casi 5 veces lo que calculó su modelo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el modelo no tiene datos suficientes y correctos. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Y entonces dice el doctor Reynoso, es que estábamos utilizando una cartera del año 2015 y el sismo pues ocurrió en 2017, como sabemos. En ese lapso, y fue más del 10%. Yo creemos que fue un factor exagerado. Eso nos hubiera bajado el factor de sobreestimación a 4, sigue siendo muy alto. Pero la otra cosa que yo creo que es un error nuestro y no lo volvemos a hacer es que las pérdidas que estimamos utilizamos los criterios de la comisión, que es un criterio de castigar si es que no existe la información de los edificios. Ese es un criterio que la comisión pues, tiene su derecho a emplear, etcétera, pero nosotros debemos reportar las pérdidas estimadas, no las pérdidas castigadas por la comisión, y ahí sí estamos hablando de, como veremos, de un factor mucho más alto. Bueno, aquí algo muy importante. La Comisión de Seguros, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que no caigas en insolvencia, te pide siempre que calcules tu riesgo. Pero si tus datos son malos, te obliga a calcular por arriba. ¿Para qué? Para que tengas una reserva suficiente que no te permita caer en insolvencia.
Entonces, lo que dice el doctor Reynoso, pues nosotros seguimos los criterios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y por eso también nos salió muy grande el cálculo de daños y pérdidas. Entonces, el modelo utiliza los castigos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, ya con más detalle, junto con AMIS y algunas compañías, revisamos 12 casos de compañías que están ahí del 1 al 12, en donde vemos que la estimación seguía siendo alta, 2.2, pero ya tenemos carteras en donde lo que el método estimaba lo que el sistema estimaba era muy cercano a lo que había pasado en la realidad. Ya no mencioné aquí, pero la cartera que teníamos tenía concentraciones gigantescas de valor en unos lugares dentro de la Ciudad de México, lo cual era muy poco realista, ¿no? Y también había muchísimas naves industriales por todos lados, lo cual también era poco realista. Estas carteras ya son más realistas, aunque están muy lejos de ser perfectas, ¿no? Pero si le quitamos los castigos de la comisión a estas mismas carteras, vemos que ya el factor de sobreestimación de pérdidas es solamente 1.3. Hay algunas carteras que inclusive se sobreestima, el sistema sobreestima lo que realmente la compañía reportó. Entonces, nosotros creemos que dentro de todo lo que les hemos planteado, sí va a haber cambios porque estamos aprendiendo algunos detalles, algunas cosas, pero que el sistema en esencia es correcto. El sistema con una buena cartera puede estimar bien las pérdidas. Y un ejemplo de que más o menos funciona bien es que tomamos una cartera que construimos en el 2010 solamente de la Ciudad de México, que incluye prácticamente toda la vivienda, industrial, comercio, hasta museos, escuelas, hospitales, hoteles, más de 1 millón de edificios. Y lo único que hicimos fue ponerle un valor con el criterio de la Secretaría de Finanzas, valores unitarios a la vivienda, a todo eso. Y las pérdidas que calculamos con el R+ solamente para la Ciudad de México es de esta cantidad, 47.500 millones, casi todo concentrado en vivienda. Este es un mapa de las pérdidas estimadas. Y lo que el Senapred reportó, lo que el grupo de Norland, no sé si llegó Norland, pero al rato nos va a decir cómo estiman estas pérdidas, es 43 millones de esa cartera. O sea, realmente, después de este resultado, que tiene una cartera real, con número de pisos adecuados, con valores aproximados, el sistema nos da un número bastante parecido, ¿no? Bueno, a ver, ellos hablan de Senapred. Senapred utiliza, por eso nosotros hemos estudiado con todo el detalle del mundo, utiliza la metodología de la Comisión Económica para América Latina, el documento de evaluación de desastres. Entonces, ¿cómo se calculan daños y pérdidas? Pues eso ya lo hemos ido viendo nosotros. Pero aquí lo importante de esto es que el modelo trata de calcular cuánto podrían ser los daños y las pérdidas derivados de un evento como este. Y entonces, ¿por qué es tan importante el modelo? El modelo son funciones matemáticas que utilizan todos los bienes, les dan un valor económico a cada bien, a la cartera, y después le dan una vulnerabilidad y de acuerdo a la forma en la que se comporta el suelo, a la amenaza, pues nos dan un valor de daño, ¿no? Entonces, bueno, aquí ellos dicen que su modelo teórico es muy parecido al modelo de Senapred. Podemos ser mejor porque además tenemos incertidumbre en los modelos, tenemos incertidumbre en las carteras, entonces ya podríamos atinarle, pero pues tampoco es el caso, ¿no? Simplemente ajustamos los valores de las cosas. Entonces, bueno, salvo comentarios, opiniones que tengan ustedes y sus colegas en sus compañías, nosotros sentimos que el modelo está bastante bien y créanme que es el único modelo en el mundo que está visto con tanto detalle. En ningún otro modelo, se los aseguro, ven las cosas con tanto detalle en términos de la intensidad, de efectos de sitio, de funciones de vulnerabilidad. Y si no, pues lo platicamos con ellos, ¿no? Bien, por último les quisiera mostrar, me voy muy rápido para dar tiempo a preguntas, un ejercicio que estamos haciendo con el gobierno de la Ciudad de México, justamente con el grupo del ingeniero Berrón, queremos calcular el riesgo de todos los edificios en la Ciudad de México, por eso estamos viendo con tanto detalle sistemas de mampostería, que son los más usados, porque lo que quiere el gobierno de la ciudad, y pues nosotros también, es mitigar el riesgo, identificar cuáles son los edificios que están en más riesgo y disminuir su
su pérdida estimada a futuro. Eso es un reto gigantesco. El primer reto es estimar la pérdida, ¿no? Y que ese resultado nos ayude a tomar decisiones. Entonces estamos haciendo un trabajo también bastante intenso de recabar información en Street View, Google Maps, etcétera. Bueno, no se ve bien el video, pero bueno, este video es lo que puede pasar en el siguiente terremoto, Horst, aquí puede haber un terremoto aquí grande, de 8.1, va a afectar a Acapulco, todo eso. Esta es la Ciudad de México, estas son las curvas de intensidad y un acercamiento a la zona central, la delegación Cuauhtémoc, y cuáles podrían ser los edificios que están en rojo, que están en el más daño. Como ven, los edificios muy altos están como en amarillito, quiere decir que no, que su riesgo no es tan alto. Hay muchos edificios en blanco, su riesgo no es muy alto, pero sí hay algunos que por las patologías, por la antigüedad, por el sistema estructural, evidentemente están en más riesgo. Tenemos que identificarlos, tenemos que señalarlos y con la autoridad hacer algo, ¿no? Podemos hacer muchos ejemplos como lo hace el sistema. El sistema que ustedes, sus compañías corren, hace 50,000 o más corridas de temblores. Esta es una de ellas. ¿Qué tal si hay un temblor de 8.2? ¿Cuáles podrían ser las pérdidas? ¿Qué lugares podrían afectarse? Esto lo tenemos antes del terremoto, son láminas viejitas. De hecho, los mostramos en la convención de hace 2 años. El sismo de Acambay, habían oído de Acambay. Bueno, aquí ocurrió un sismo en 1912 bastante intenso. Y esto los paso rápido porque quiero dar paso a preguntas. Solamente quiero recalcar esta última, que es muy importante delimitar las responsabilidades. La persona que iba a traer como que tuvo daño en su edificio, que no pueden vivirlo, que está pagando una hipoteca, tiene que seguir pagando la hipoteca, pero no puede habitar el edificio. En fin, tiene muchos problemas. Y yo le dije, bueno, ¿y quién crees que debe de pagar los daños de tu edificio? Y dice, pues la ciudad me tiene que pagar. Entonces, y es un profesionista, yo obviamente pues sabemos que no, cada quien es responsable de sus daños, pero estamos en una situación muy delicada en donde no me estoy haciendo responsable de mis cosas, no me aseguro, no cuido que mi edificio esté bien, etcétera. Hay muchos gastos sin pagar, entonces hay que delimitar bien esto. Por eso yo insistía en qué políticas públicas les vamos a recomendar a las autoridades para que el siguiente temblor nos agarre mejor parados a todos, ¿no? Como ciudadanos, como sector asegurador, como ingeniería, etcétera, ¿no? Ok, entonces dice el doctor Reynoso, que su modelo, que no es otra cosa más que ecuaciones matemáticas, funciona mejor cuando los datos tienen buena calidad. ¿Y qué es esto de buena calidad? Pues que tenemos datos sobre los peligros. Yo creo que eso ha avanzado mucho en México. Hay estudios de sismos, de cómo se mueve el suelo y cómo se acelera el suelo. Sin embargo, los datos de la exposición, la ubicación de los bienes, el valor de los bienes y particularmente la característica de los bienes que los hace vulnerables, pues no son datos que estén muy claros, ¿no? Y entonces los modelos sin buenos datos, pues no nos van a dar buenos datos del riesgo. Y entonces la calidad de los datos tiene que ver con el valor de la exposición, cuánto valen las cosas, y la otra es las características de la vulnerabilidad. Acuérdense que nosotros, ¿cómo calculábamos el valor del daño de un edificio? Pues es cuántos metros cuadrados tiene, cuánto cuesta el metro cuadrado, y con eso podemos calcular el valor del edificio y de los contenidos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué proporción? Acuérdense que decíamos un porcentaje de daño. Ese porcentaje de daño depende de la vulnerabilidad. Si es muy vulnerable, el porcentaje va a ser alto. Si es poco vulnerable, el porcentaje va a ser bajo. Y de esa manera se calcula para cada edificio y al último se suman todos y puedes saber cuál es el valor de la pérdida. Veamos otro video, lo que hace Fonden para conseguir datos y mejorar la calidad de los datos. Natural. Bien, entrando un poquito ya más hacia a las características de este proyecto, parte también de las reglas de operación del Fonden y prácticamente contempla 3 etapas. Estas 3 etapas, la etapa 1 y la etapa 2, son ampliamente conocidas para ustedes, para nuestros clientes del sector asegurador, que no es otra cosa más que la etapa 1, identificación de los bienes estatales, y la identificación de análisis de riesgo, que en este caso en particular estamos hablando de que la 1 y la 2 es prácticamente el portafolio que ustedes tienen como compañías de seguros.
Finalmente, la etapa 3, ya utilizando los resultados obtenidos y parte de la siniestralidad del Estado, es analizar un esquema de aseguramiento óptimo para que el Estado pueda ser utilizado para una buena cobertura de riesgo. Entrando un poquito más a detalle, pero sin extendernos, hablando un poquito de la etapa 1, como les decía, en este caso es parte de lo que ustedes ya conocen de los modelos de DRN, es precisamente tener un portafolio con el detalle suficiente para poder evaluar este tipo de información. ¿Qué estamos evaluando? Pues prácticamente todos los bienes que están a cargo del Estado, y en este caso estamos hablando de lo que son carreteras, escuelas, hospitales, viviendas en pobreza, la parte de hidráulica. Y en este caso en particular, como ustedes saben, bueno, necesitamos saber dónde está de manera precisa, es decir, con una coordenada geográfica bien establecida, qué es y cómo es. Estamos hablando de aquí de cuáles son las características estructurales de un bien para poder establecer o definir una vulnerabilidad. Y por último, cuánto vale, es decir, en dado caso de desastre, cuánto le va a costar al Estado poner nuevamente en funcionamiento este bien bajo las características previas a este tema. Como etapa 2, la identificación, análisis de riesgo, no es otra cosa más que definir de manera local cuáles son las amenazas de origen natural a las que está expuesta el Estado, que en este caso estamos hablando de dos principalmente, la parte geológica y la parte de fenómenos hidrometeorológicos, y todas ellas estamos hablando, por ejemplo, de los que ya conocen ustedes, lo que es sismo, erupción volcánica, la parte de subsidencia, la parte de fenómenos hidrometeorológicos, pues la parte de huracán, viento, inundación, marea, y en sí estos temas son, digamos, las amenazas las que prácticamente abarcan estos temas. La parte también de la vulnerabilidad es importante, es decir, para cada uno de los bienes que vamos a analizar es necesario definir una curva de vulnerabilidad que en este caso va muy ligada a las características estructurales del sitio. Y ya por último, una vez teniendo estas dos esquemas de la amenaza y la parte de la vulnerabilidad y la base de datos, es poder tener una estimación de pérdidas. Para este caso, pues como saben, la empresa se especializa en modelos de riesgo. Ok, entonces lo que acabamos de ver es el modelo consiste en identificar los bienes, determinar su valor y determinar sus características para poder asignar el porcentaje de daño. Recordarán que la forma en la que trabajábamos con la metodología de la CEPAL consiste en eso, determinar los metros cuadrados, determinar el valor. Ya que tienes el valor del inmueble, lo multiplicas por el porcentaje de daño y con eso tienes el nivel de daño. Es algo muy, muy parecido. Ahora, recordarán en el tema de los seguros, siempre llega un ajustador. El ajustador lo que hace es calcular el daño. Cuando utilizas un modelo, el modelo lo que está tratando de hacer es calcular el daño. ¿Para qué? Para no mandar ajustadores. Y con esto también tratas de reducir el riesgo moral. El riesgo moral es que tanto la aseguradora como el cliente se tratan de engañar uno al otro. Uno no quiere pagar y el otro quiere que le paguen más. Uno a veces quiere hacer como que no ocurrió el daño y el otro quiere cobrar sin que haya daño, y eso es lo que le llaman el riesgo moral. Entonces, el tener un modelo bien calibrado con suficientes datos te permite identificar cuál sería el valor del daño, y entonces, en vez de mandar ajustadores, si todos están de acuerdo en usar un modelo, entonces utilizas el seguro con el parámetro que te dé el modelo. Ahora vamos a ver qué es esto del agente calculador aplicado al CRIF. El CRIF desde el año 2007 se formó como una facilidad de seguros para todas las islas del Caribe, para formar un agrupamiento, un pool de países en el seguro, donde una de las políticas principales del CRIF que ha tenido de su formación ha sido el que a los países se les pueda pagar de una manera rápida. El día de hoy nos estamos enfrentando con el reto de que el CRIF necesita que a los países, en caso de que se presente algún siniestro, a los países que tengan contratadas sus pólizas, se les puedan pagar en máximo 14 días. Entonces, si estamos hablando de que se debe de gestionar un pago durante todo el proceso, desde la estimación de pérdida hasta que el país reciba la indemnización en solo 14 días, la realidad es que el único esquema que funciona en esos casos es un esquema paramétrico.
De otra manera, el tener que entrar a un proceso de ajuste de pérdidas, de saber cuántos fueron los daños, como lo sabemos en el sector, puede llevar semanas, puede llevar meses o puede llevar mucho más tiempo. Entonces, desde su formación en el 2007, CRIF ha venido trabajando con modelos paramétricos. El día de hoy tiene un modelo con el que viene trabajando desde hace más o menos desde 2009, que ya lo estamos cambiando, que estamos en ese proceso, y donde principalmente las pólizas que tiene CRIF es el caso de terremoto, el caso de ciclón tropical y el caso de exceso de lluvia. Perdón, disculpas por tener las diapositivas en inglés, pero es lo que tenemos ahorita a la mano. Desde el año 2015, en esta experiencia que tenemos ya con CRIF desde hace 3 años, RN Red, también junto con el grupo de Aqua, somos el especialista en gestión de riesgos para el CRIF, donde las actividades que tenemos que realizar como proveedor de estos servicios para CRIF es el caso de la evaluación de riesgo, la planeación financiera, los modelos de catástrofe y la coordinación para la colocación del reaseguro del CRIF. Dentro de estas actividades, una de las funciones que tenemos es la del agente calculador para estimar si de acuerdo al modelo que maneja el CRIF y de acuerdo a que ocurre un evento, el país se dispara o no se dispara la póliza y si requiere algún pago. Dentro de estas experiencias que hemos tenido, pues el año pasado tuvimos 2 huracanes bastante importantes, como fue el caso del huracán Irma y el huracán María. Y dentro de este esquema de agente calculador, en realidad es un proceso que se puede ver como bastante sencillo. En el camino hay de repente algunas cuestiones en las que tenemos que tener mucho detalle, ser muy cuidadosos con los tiempos, porque básicamente como funciona es que a partir de las amenazas que puedan tener contra todos los países, es decir, los países del Caribe pueden contratar cualquiera de estas pólizas, de terremotos, ciclón tropical, exceso de lluvia. Algunos países tienen las 3, otros tienen una, etcétera. A partir de que nosotros monitoreamos la actividad de cualquiera de estos fenómenos naturales en la región e identificamos que alguno de estos eventos puede afectar a alguno de los países, nosotros realizamos el cálculo de pérdidas empleando un modelo paramétrico que en realidad es un software, es un modelo de cálculo probabilista, un modelo de cálculo de pérdidas donde, de acuerdo a los parámetros del evento, es decir, por ejemplo, el caso de terremoto, conociendo dónde está la localización del epicentro, la profundidad, la magnitud, etcétera, o de ciclón tropical trayectoria con sus diferentes características, y las condiciones de la póliza del seguro que el país tiene contratada, como es la parte de su deducible, coaseguro, límite máximo, etcétera, estimamos si la póliza se dispara y si el país recibirá un pago, así como la cantidad a la que asciende ese pago en caso de que la póliza se dispare. Entonces, como vemos, este es un proceso que Hacienda esta lámina se ve relativamente simple. También por el tema de los tiempos, nosotros en la parte de monitoreo tenemos que realizar esto en máximo 48 horas y cuando hay un evento fuerte, la verdad es que en menos de 24 horas nos exigen tener alguna estimación rápida de pérdidas. Ahora, de manera rápida, solamente para mostrarles algunas de las experiencias del año pasado, en el caso del huracán Irma, de las pólizas que tenían contratados los países para el caso de ciclón tropical y exceso de lluvia, se indemnizó por un total de cerca de $30 millones, donde el país que recibió la indemnización más grande fue el caso de las islas de Turks and Caicos. Muy bien, entonces aquí lo que podemos observar es que hay un agente que calcula, es decir, todos tienen el mismo modelo, todos tienen los mismos datos, y se divide en una retícula, en cuadritos, se dividen los territorios. Y entonces, si en algún territorio el modelo calcula daños por arriba de el costo calculado específicamente para cada uno de los países, si te conviene, si es mayor que el deducible este cálculo, pues se activa el seguro y cada cuadrito pues tiene diferentes parámetros. Hay parámetros donde se establece un porcentaje y de esa manera transfieren los daños. Ahora, el huracán Dorian en las Bahamas, todos lo vimos, recientemente ocurrió y vamos a ver rápidamente unos datos y aquí nuevamente regresamos a la idea de riesgo de base. Cuando tú utilizas un parámetro global como lo utiliza México, puede ocurrir daño y que no te paguen, o al revés, puede ser que te paguen y no ocurra daño, y ese es lo que se denomina el riesgo de base.
Con los datos y con los modelos se pretende reducir el riesgo de base. Sin embargo, ya vimos nosotros que por lo menos para el año 2017, para la Ciudad de México, el cálculo estaba casi 5 veces arriba. ¿Por qué? Pues porque ya lo explicó ahí el doctor Reynoso. Entonces, el camino de los instrumentos de seguro paramétrico yo creo que es el mejor porque reduce riesgo de base, pero va a depender todo el tiempo de que haya buenos datos. Y aquí vemos, bueno, destrucción total en esta zona de las Bahamas. Vamos a escuchar al doctor Mario Ordaz ahora sobre este tema de la parametrización y su aplicación ya más reciente al huracán Dorian. Un bloque que tiene que ver con los seguros paramétricos, diferentes aspectos del aseguramiento paramétrico. Entonces, pues vamos a empezar con esta charla que tiene que ver con los seguros paramétricos y la participación de nosotros, de RN, en el diseño y en la utilización de instrumentos paramétricos, tomando como pretexto un ejemplo reciente del huracán Dorian, que, como ustedes saben, afectó hace unas semanas muy fuertemente a Bahamas, en el Caribe, ¿no? Entonces vamos a tomar eso como pretexto para ver, o para que yo les vaya contando cómo ha sido cómo está siendo nuestra participación en los seguros paramétricos, y que veamos algunos problemas, algunas cosas interesantes de este nuevo instrumento. ¿Cómo? ¿La de abajo? Bueno, el CRIF es una compañía de seguros de Caimán, cuyos miembros, que son también sus clientes, son países del Caribe y de América Central. Este es un mecanismo que ideó en 2007 o por ahí el Banco Mundial principalmente, para hacer que los países del Caribe pudieran tener acceso a seguro un poco más barato, especialmente los países pequeños insulares, en que el problema de concentración es crítico, ¿no? Entonces, el CRIF se fundó en 2007 esencialmente a consecuencia de los daños que provocó el huracán Iván en aquella época. Fue un huracán muy devastador y produjo pérdidas grandísimas en algunos países del Caribe. Hasta la fecha, este instrumento, esta compañía, formalmente es una compañía de seguros, pero es medio una mutualidad de países, tiene una estructura peculiar, pero hasta la fecha esta compañía ha pagado cerca de $152 millones a 14 de sus miembros, es decir, a 14 países. De estos $152 millones, 106 se han pagado por eventos de huracán, o sea, como consecuencia de huracanes. Ahora, la novedad de esta compañía de seguros tiene varias novedades, pero la que nos interesa hoy es que ofrece solo seguros paramétricos. O sea, el CRIF ha estado ofreciendo desde 2007 seguros paramétricos a sus clientes, y pues la otra cosa y son seguros que están basados en pérdida modelada. Ahorita vamos a ver un poco más adelante qué se refiere. Y la otra novedad, o la otra cosa que hace interesante al CRIF para nosotros, es que nosotros desde hace 4 años, un poco más de 4 años, le hemos estado prestando servicios de administración de riesgos y de modelación al CRIF. Entonces, pues estamos ligados a este ejemplo de Dorian. Entonces, hace un par de semanas, como consecuencia del huracán Dorian, el CRIF le pagó al gobierno de Bahamas cerca de $13 millones en 2 de sus pólizas, una póliza de ciclón tropical y una póliza de exceso de lluvia. Esto no tendría nada de particular porque el CRIF le paga frecuentemente a sus clientes en los países del Caribe, excepto que este pago, por primera vez en la historia, pues, en la historia de RN, por primera vez este pago se hizo utilizando modelos desarrollados por nosotros. Entonces, en consorcio con la compañía italiana Red, son 2 modelos que desarrollamos que se llaman
esfera para huracán y terremoto, y un modelo que se llama XSR versión 2.5 para exceso de lluvia. Entonces, estamos contentos y estamos emocionados porque por primera vez nuestro modelo esfera se puso a prueba con un gran huracán catastrófico y desde nuestro punto de vista funcionó muy bien. Y eso es lo que, con eso quiero empezar nuestra charla de hoy. Gracias. Aquí está el huracán Dorian. Es un huracán muy grande, es un huracán de categoría 5 que afectó muy fuertemente a Bahamas. Aquí estamos viendo las islas del norte de Bahamas. Afectó principalmente estas dos islas. Bahamas, como ustedes saben, es un archipiélago muy extenso y tiene islas por todos lados. Tiene Nassau, por ejemplo, está por acá, muy al sur, no sale en la gráfica, pero se afectaron principalmente estas dos islas. Entonces fue un huracán muy intenso, categoría 5, con presiones muy bajas y además con una traslación muy lenta. Entonces estuvo durante mucho tiempo golpeando con viento, con marea de tormenta, baja presión, etcétera, a Bahamas, ¿no? Aquí están, no alcanzan a ver las presiones, pero hay presiones de 913 milímetros de mercurio, o sea, presiones muy bajas en este huracán. Este es el campo de viento modelado, o sea, es el campo de viento calculado por nuestro modelo. Y lo que estamos viendo ahí son las llamadas isobaras, o sea, curvas de igual velocidad de viento. Hay en las zonas de máxima velocidad, velocidades de viento de más de 250 kilómetros por hora y en algunos puntos casi 300 kilómetros por hora. En general, este es el campo de viento calculado por nuestro modelo, que es el que se utiliza para determinar las indemnizaciones. Funcionó bastante bien, digamos, las velocidades de viento calculadas coinciden bien con las velocidades de viento medidas o estimadas con otros medios. Aquí está un acercamiento del campo de viento en las islas más afectadas, que son las islas de Ábaco y Gran Bahama. Pues hay velocidades enormes y también velocidades enormes durante mucho tiempo en las islas. También nuestro modelo está hecho para calcular los daños por viento y los daños por marea de tormenta, o sea, por la elevación del nivel del mar como consecuencia del viento y de la baja presión. Aquí está, esta no está muy alta resolución, pero este es el mapa de marea de tormenta calculada por el modelo y las partes rojas son, o sea, sobreelevaciones del nivel del mar de entre 2 y 5 metros y pues se ve que hubo partes de estas dos islas donde hubo un efecto de marea de tormenta muy grande, pero razonablemente bien predicho por el modelo. Aquí está otra figura que son las pérdidas modeladas, o sea, como funciona el modelo esfera y cómo funciona este instrumento paramétrico, es que tenemos un modelo catastrófico, como los que ustedes conocen, como los que habíamos desarrollado antes, pero que se usa en dos fases. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Se usa en una fase antes de que ocurran los eventos para calcular las curvas de pérdidas y los precios de los instrumentos, y se usan en una fase posterior al evento para calcular las indemnizaciones. Y las indemnizaciones están ligadas a las pérdidas calculadas por el modelo. Entonces aquí está un mapa de las pérdidas relativas, en este caso, calculadas por el modelo. Entonces tenemos, tenemos la base de datos de exposición en una malla de 1 kilómetro
de 1 kilómetro por 1 kilómetro, aunque en las zonas bajas cercanas a la costa, tenemos una malla de 250 metros por 250, o sea, se considera alta resolución para la exposición ahí. Entonces, lo que están viendo ahí es la variación de los daños. Los puntos rojos son daños relativos entre 0.75 y 1, es decir, ahí se perdió en algunos casos hasta el 100% del valor que había. Y mientras que los verdes, bueno, ahí ven ustedes los diferentes niveles, ¿no? Los daños están muy concentrados en estas dos islas, en el resto, en las islas que están más hacia el sur, incluyendo Nassau, la capital, donde está concentrada la mayor parte del valor de Bahamas. Las pérdidas son pequeñas, las pérdidas están concentradas aquí, y aquí hay un detalle en un mapa un poquito mejor también de las pérdidas. Entonces, los puntos rojos son las zonas de máxima pérdida, los ven aquí, los ven en la isla también de Gran Bahama. Y ahorita vamos a ver una comparación más o menos, no muy rigurosa, pero para darles una idea de qué tanto se parecen las pérdidas calculadas por el modelo con las pérdidas observadas durante el huracán. Entonces aquí van a aparecer del lado arriba a la derecha está la isla y están los puntitos con nuestras pérdidas calculadas en diferentes tonalidades, y luego va a aparecer un círculo que señala las zonas en donde están tomadas las fotos que voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo fotos de un lugar que se llama Hope Town, que en la diapositiva superior derecha es el circulito, ¿no? Entonces las voy a pasar rápido. Aquí están los daños ahí observados en esta parte. Fíjense que de acuerdo con el modelo, esta es una zona de muy fuerte daño. Luego aquí está este Cayo Manowar, también una zona de muy fuerte daño. A la izquierda está una foto de antes y a la derecha una foto de después, o sea, después del huracán. Aquí está otra zona con antes y después del huracán. Vean los daños, está inundado todavía, de hecho, cuando se tomó la foto por efecto de la marea de tormenta. Aquí está un acercamiento. Esta es una de las zonas de destrucción total, ¿no? O sea, el modelo en estos píxeles, digamos, predice correctamente destrucción total de lo que había ahí, ¿no? Aquí, perdón. Aquí está otra zona, antes y después. Ahí ven el circulito en la diapositiva superior derecha, o en el cuadrito superior derecho. Está completamente inundado y las instalaciones portuarias pues destruidas. Aquí está Marsh Harbor, también antes y después, otra zona de gran daño indicada correctamente por el modelo. Ahí están. El aeropuerto internacional de la isla de Gran Bahama, aquí está, ahí en esos píxeles está indicado alto daño, y ahí pueden ver ustedes cómo quedó el aeropuerto. Pues ni se alcanzan a ver las pistas, ¿no? Freeport también pues está, ya no se ve en las casas, ¿no? Están completamente cubiertas por el agua, también en una zona indicada por nuestro modelo como de muy alto daño. Entonces, pues queríamos tomar este ejemplo y compartir con ustedes esto que consideramos un éxito, digamos, un buen desempeño de este modelo, que condujo al pago de aproximadamente $13 millones a Bahamas. Es raro que uno se alegre por eso, pero pues, hay de profesiones a profesiones. Entonces, esto nos da, quería yo usar este ejemplo como un pretexto para hablar un poco de los seguros paramétricos y de nuestra participación en ellos,
Como ustedes saben, estos seguros se han desarrollado en los últimos años, no tan poquitos años. Por ejemplo, el CRIF tiene 12 años de estar vendiendo pólizas paramétricas de pérdidas modeladas, pero se han desarrollado en los últimos años como un instrumento que intenta remediar algunos de los problemas que se ven en el aseguramiento tradicional. El riesgo moral, o sea, esta situación en que el asegurado y el asegurador tratan de engañarse mutuamente. Escasez ocasional de capital, porque muchos de los instrumentos paramétricos, el capital no viene de las fuentes comunes, sino de otros mercados de capital. Y también, tal vez el que es del que más hemos hablado hoy, las grandes fricciones que hay con los ajustes, ¿no? O sea, la lentitud, la imperfección, digamos, la cantidad de inconformidades que generan los procesos de ajuste. Entonces, para remediar estos problemas, pues se han desarrollado el aseguramiento paramétrico, ¿no? Como saben, la diferencia entre los seguros tradicionales y los paramétricos es que en el caso de los seguros tradicionales, la indemnización se calcula a partir de las pérdidas observadas. Entonces, uno podría decir que la indemnización es igual a las pérdidas, pero no es cierto, porque hemos visto que hay dificultades en el proceso de ajuste, ¿no? No siempre la indemnización es la pérdida, pero más o menos. Mientras que en el seguro paramétrico el pago es contingente a otro evento, que no son las pérdidas, un evento que llamamos el evento disparador, ¿no? O sea, el seguro paramétrico paga no si hay pérdidas muy grandes, sino si se cumplen ciertas condiciones del evento disparador. Y claro que, como verán o veremos más adelante, uno procura que ese evento disparador esté muy correlacionado con las pérdidas. Muy bien, entonces, como conclusión, después de haber visto esto, este instrumento, el CRIF de América Central y el Caribe, pues es un instrumento que establece parámetros contenidos en un modelo de riesgo. Entonces, ese modelo de riesgo pues utiliza no solamente, como en el bono catastrófico de México, utiliza datos de la amenaza, del peligro, sino que utiliza datos del bien expuesto, de su valor, por supuesto, del valor del bien expuesto, y genera una proporción de daño a partir de las características de vulnerabilidad de ese bien. Por lo tanto, como bien decía el doctor Mario Ordaz, esto reduce el riesgo de base, que es el riesgo de que te paguen cuando no hay daño o que no te paguen cuando no hay daño. Requiere, por supuesto, de entrada un modelo, que es el mismo modelo que hemos visto nosotros, un modelo donde se depositan ahí la ubicación del bien, el valor del bien, sus características para poder meterlo a una relación. A partir de esas características podemos relacionar la proporción de daño y esta relación entre la intensidad de la amenaza, que puede ser el viento, que puede ser la vibración del sismo, que puede ser la altura de la inundación. Estos dos parámetros, que son amenaza y daño, entre la amenaza y el daño está la vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad, a partir de unas funciones de vulnerabilidad, pues se determina qué proporción le toca. Entonces, si tiene tales características el bien y el viento fue de 500 kilómetros o de 200 kilómetros por hora, pues ya entras a la tabla y ves en la tabla, dices, para 250, para un bien con esta tipología, con estas características, la pérdida es del 10, el 20, el 50, el 100%, ¿no? Y eso es lo que hace este software, que por supuesto no es tan sencillo, porque pues implica mucha programación, pero en el fondo lo que están haciendo es al revés lo que hicimos nosotros en el Manual de Evaluación de Desastres de la Comisión Económica para América Latina. Lo primero es determinar el área
determinar el valor multiplicando el área por el costo o el valor de construcción, más los contenidos, y con eso pues tú ya tienes el valor del inmueble, el valor de la cartera, el valor del bien expuesto. Y después pues le aplicas una proporción, dices esto pues dañó el 20%, el 50%, el 100%. Esa proporción lo haces en el momento cuando estás haciendo la evaluación, pero antes de que ocurra el desastre lo puedes hacer a partir de funciones de vulnerabilidad, que son estas tablas de vulnerabilidad donde, dependiendo de las características del bien, particularmente sus características de la estructura, del sistema estructural, de los materiales de construcción, a partir de esas características se determina cuál es la proporción, el porcentaje de daño, y pues entonces vas para toda la cartera, para cada cuadrito, vas sumando el valor de la proporción del daño, y al último puedes determinar antes de que ocurra, eso es la modelación, a partir de un modelo, puedes determinar antes de que ocurra más o menos cómo puede ocurrir el daño. Es decir, nos asomamos al futuro para identificar cuáles podrían ser los daños. Y esto también, conforme está ocurriendo el fenómeno, el modelo, ya con datos reales de la amenaza, de la velocidad del viento, a partir de isobaras o de las aceleraciones del suelo, pues se puede calcular cuál fue la pérdida aproximada, y a partir de ello se paga la indemnización. Entonces, otra cosa bien interesante es la estructura de esta empresa aseguradora. Se dan cuenta, es una empresa cautiva que solamente tiene como clientes a los mismos dueños del seguro, entonces eso lo coloca como un seguro cautivo, una cautiva, pero además tiene un fondo construido por donantes y por las aportaciones de los países, que lo haría también una especie de mutual. Entonces es un seguro cautivo con un enfoque mutual que utiliza seguros paramétricos, y los seguros paramétricos establecen parámetros que están, las cláusulas están contenidas en un software, en un modelo de riesgo. Entonces, espero que esta parte haya quedado muy clara. Y bueno, vamos construyendo conceptos cada vez más complejos. Por supuesto, el seguro paramétrico, pues se dan cuenta, combina un poquito de todo lo que hemos visto. Y me parece que con eso terminaríamos esta sesión. Y